Jorge Andrés Castañeda, qué gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Pues me gustaría estar tan bien como Octavio Romero, Bueno, así de optimista, así de chido, así de ya no hay deuda, estamos bien. ¿Sí? ¿Escuchaste lo que dijo? sí, bueno, lo leí la transcripción, pero vi unos pedazos, lo que fue muy triste, aparte de la exposición del director Octavio, Ajá. fue el papel de la oposición. O sea, los diputados, en vez de Ujú. tomar esta oportunidad para en serio hacer los cuestionamientos que necesitamos hacernos como país Ujú. respecto a Pemex, Ok. pues vimos este escándalo, ¿no? Que estamos viendo aquí las diputadas, no entendiendo cómo funciona el tema. A ver, la verdad es que Pemex ya es un problema para ti, para mí, para las Ujú. finanzas públicas, y es incluso un problema para empresas internacionales que transaccionan con el gobierno mexicano. Dicen, a ver, voy a entrar a un contrato a largo plazo con la CFE, Ujú. carreteras, cosas, y pues estudian las cosas, dicen, a ver, ¿cómo van a estar las cosas en 20 años? Ven los números, y dicen, Ujú. no, pues esto de Pemex es un problema, Pero bronca enorme, enorme. enorme, ¿no? Y a ver, el problema viene de antes, obviamente. El problema lleva, si quieres, 30 años, Ujú. 35 años desde que yo nací. ¿Cuál es la Desde bronca de los 80. Pemex? O sea, ¿Eh? ¿por qué trae este problema? ¿Por qué se ha venido arrastrando? ¿Por qué está tan del nabo? ¿Por qué hoy es una A ver, hay bomba? muchas cosas aquí pasando. Lo más grave de todo, y lo inmediato, es Ujú. la deuda financiera que tiene Pemex, que al Ok. cierre del segundo trimestre fueron 110,000 millones de dólares. Barote. Es un barote. 110,000 millones de dólares. 110,000 millones de dólares. Y hay que pensarla en dólares y no Sí, sí, sí. la conversión a pesos que pueden estar haciendo en la medición, pues a lo mejor ayuda porque en pesos bajó, porque se apreció el peso. Pero Cuando es en dice, dólares porque los ingresos de Pemex son Ok. en dólares. Casi. Cuando dice Octavio Romero que bajó la deuda, Es un tema de conversiones, etcétera. La deuda siguen Ujú. siendo 110,000 millones de dólares, ok, de los cuales 30, de acuerdo a los últimos estados Ujú. financieros, se tienen que pagar en el corto plazo. ok, 30,000 millones, de dólares, sí. no inventes. Sí, es una lana. Y O sea, casi 600,000 millones de pesos. por más, ahí. más o menos. Casi 1 billón de pesos. Sí, más o menos. Es muchísimo dinero, no manches. Más lo que le deben a proveedores, etcétera. Es mucho dinero. O sea, no se ha, digo, independientemente de no entremos ahí en camisa de 11 varas, pero no, o sea, no se ha bajado en términos reales. O sea, esto Ha que bajado un presumí poquito, ayer. se ha mantenido, ¿no? Ajá. Está igual. Ujú. Y como van pasando los plazos Ujú. de la deuda, pues porque la que antes era de largo plazo se vuelve de corto plazo cuando Claro. pasa el tiempo. Ujú. Bueno, entonces, esta deuda ya no la puede pagar solito Pemex, desafortunadamente. Esa es la realidad. Este gobierno ya ha transferido, me parece, 1.3 billones de Ujú. pesos. Ok. Una cantidad de Sas. dinero bestial en los últimos años, tanto a través de 900,000 millones de pesos directamente que le inyectó a Ujú. Pemex, más la reducción de la DUC, que es el derecho de utilidad compartida, que es lo que le cobra un gobierno Ujú. a la producción de petróleo. Dice, por cada barril de petróleo que saques, tú me debes X, ¿no? Ujú. Esa tarifa se redujo de forma significativa en los últimos años y baja más para el año que entra, y eso es una transferencia porque es dinero que deja de cobrar el gobierno mexicano. Ok. Esos no son impuestos que paga Pemex, ahí Ujú. también es engañoso el director. No, ese es el derecho de los mexicanos sobre el petróleo que tenemos, Ok. que en este caso está explotando Pemex. También se le cobra a los Ujú. privados y se le cobra en todos los países del mundo. Esta deuda se disparó en el gobierno anterior. Ujú. Sí pasó como de 60, 65,000 millones de dólares a 100 Ok. por proyectos mal planteados, en efecto, de la administración anterior. Viene de antes el problema, De pero Peña Nieto. sí. Ok. Y que no dieron resultados esos proyectos, Ok. ¿no? Había algunos que no tenían sentido, ¿no? Como los hoteles astilleros, no sé qué. No, cosa, bueno, pero y- aquí la lana se Ujú. fue a proyectos de aguas profundas y Ok. antes al proyecto que fue el gran fracaso, Ujú. que fue Chicontepec. Ok. Ahí perdimos 20,000 millones de dólares. No, Sas. y no entregó ni un barril de petróleo. Ok. Ese fue al final de Ujú. Calderón. De hecho, lo cancela Peña Nieto, ¿no? El problema de fondo, hay dos Ujú. problemas de fondo. Bueno, el primero es que como país, desde los 80, te diría, no cobramos impuestos a los niveles que deberíamos Ok. y Pemex pagaba esas cuentas.
Okay. Pero en esas épocas Pemex sí dejaba una cantidad de dinero brutal porque teníamos un gran yacimiento que fue Cantarell, se descubrió un poco de forma accidental y era uno de los más grandes del mundo, ¿no? Después de los de Arabia Saudita, el yacimiento Cantarell fue extremadamente generoso. Después vino Kumalopsap, que es el segundo yacimiento importante. Pero esos yacimientos, Cantarell ya se acabó, ya no queda nada. El pozo Akal ahorita apenas produce, que es pero llegó a producir más de 1 millón de barriles al día. Teníamos un friego de petróleo en ese momento. Luego teníamos Kumalopsap, que todavía al día de hoy produce de forma significativa, es lo más importante de la producción, pero ya no crece, empieza a decaer, como es natural con todos los yacimientos petroleros. Pues, finalmente es un montón de petróleo que está ahí abajo a muchísima presión, pues tú le das un hoyo y empieza a salir. Sí, claro. Digamos, vamos a simplificarlo muchísimo. Y luego se va acabando esa presión, se va acabando el petróleo. Es natural, o sea, así funciona, sí. ¿no? Se están acabando. Ya no hay grandes yacimientos petroleros. No hemos encontrado otro de esas dimensiones. Se han hecho unos que otros descubrimientos y ahí vamos. Y pues ya la producción de petróleo, y ahí hay una gran controversia con lo que decía ayer el director. La producción de petróleo en agosto, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es de 1.6 millones de barriles al día. Okay. Producimos otros 270,000 de los llamados condensados. Okay. Pemex los cuenta como petróleo para decir que ya va a llegar a los 2 millones, porque entre los dos son 1.9. Si esos condensados son petróleo, o sea, pueden ser muy valiosos los condensados. Pero no es petróleo necesariamente, no es petróleo. O habrá quien diga que sí es, pero... Exacto, ¿verdad? O sea, hay una discusión ahí, ¿no? Y entonces en realidad ya no producimos tanto petróleo. Entonces ordeñamos a la vaca durante todo este tiempo y pues ahora vamos a tener que pagar las cuentas. Porque la fuimos ordeñando. Se acabó el petróleo fácil, el petróleo regalado y ahora tenemos que pagarle las cuentas. En el fondo podríamos pensarlo como que Pemex nos prestó a los mexicanos, al gobierno mexicano. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. La gran mayoría... Bueno, no la gran mayoría. Una parte muy importante se fue en el subsidio a las gasolinas, que sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón. Se gastaba una cantidad de dinero brutal en mantener el precio de la gasolina de forma artificial, que es uno de los gastos más, se conocen como regresivos. Cuando tú le das dinero a la gente en subsidio a la gasolina, le estás dando dinero a los ricos. Sí, claro. ¿No? Pero es un tema políticamente muy sensible. Cuando Peña quita ese famoso subsidio, el gasolinazo, y de acuerdo a diversos encuestadores con los que yo he platicado, el gasolinazo le cuesta mucho más popularidad, pero muchísima más popularidad a Peña que Ayotzinapa, la Casa Blanca, esas cosas. No. ¿Te acuerdas que la gente salió a la calle? No, y que hubo saqueos. Eso es lo que más saqueos en Veracruz, me acuerdo. Salía ahí, creo que Miguel Yunes, era gobernador Miguel Yunes, salía a decir, no, espérate, no te estés robando la tele. ¿Y qué tiene que ver que te robes la tele con el gasolinazo? Pues quién sabe, pero era el descontento social, etcétera. Entonces, oye, y en eso, y la otra parte de la lana se gastó mucho en transferencias a los estados durante, digamos, podemos hacer la cuenta como de 2003, 2004, hasta 2015. Y esas transferencias a los estados, hay que ser honestos, se clavaron una buena parte. Los gobernadores, porque ahí no existía ni una rendición de cuenta. Y otra, pues sí se construyó cierta infraestructura, ¿no? O sea, si tú vas a diferentes ciudades del país, sí la ves. Pero una buena parte sí se fue. Entonces, arcas hoy, de Javier Duarte y César todas Duarte y todos estos amiguitos, Borges, etcétera. Y hoy, pues nos toca pagar las cuentas, porque Pemex nos prestó a los mexicanos. Y estos 110 mil millones de dólares, regresando a esta deuda, no la va a poder pagar Pemex solito. La vamos a pagar todos. No, ya le estamos transfiriendo una cantidad de dinero a Pemex brutal, estos 900 mil millones de pesos, más, digamos, los 400 de reducción de la DUC, más los 200 que vienen para el próximo año en el presupuesto. Ya hoy... Y ya lo dijo el presidente, y me parece que hizo lo correcto ahí, pero no lo termina de implementar, que dice, la deuda de Pemex es deuda soberana, dice. Entonces, asumamos que lo que debe Pemex lo debe el gobierno. Y si tú ves la ley de responsabilidad hacendaria, en el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, ya está la deuda de Pemex.
que esa es la cifra que ven las calificadoras y todo el mundo. Ahí está contemplada la deuda de Pemex. Entonces, lo que a mi parecer deberíamos de empezar a contemplar es que el gobierno mexicano absorba esa deuda. Hay varios mecanismos por lo que se puede, y quizás no son los 110, pero sí un buen pedazo, unos 30, 40, ¿no? Que la compren los mercados internacionales. Ahorita cotiza un descuento tremendo esta deuda de Pemex, a 50 centavos por el dólar, algunos de los bonos, a más largo plazo. Bueno. Que los compre el gobierno mexicano y que se transforme, porque es mucho más barata la deuda del gobierno mexicano que la de Pemex. Sí, claro. Hoy Pemex paga mucho más por financiarse. Y todo el tiempo tiene que estar yendo al mercado porque tiene que estar refinanciando las obligaciones de corto plazo que tiene tanto de deuda como la deuda con los proveedores, que es gigantesca. Salía hace algunas semanas, se filtró un memorándum del director de Pemex rogándole al secretario de Hacienda una cita para que vieran cómo le iban a pagar los proveedores, porque había uno al que le debían $200 millones, porque estamos hablando en cifras de petróleo, o sea, sí, claro, es mucha lana. Otro que le debían $300 millones y tenían que pagar uno de los bonos. Si Pemex de repente se queda sin lana en la caja y no paga uno de esos bonos porque el secretario de Hacienda no recibió, tenemos un problema ahí sí gigantesco. ¿Pero cómo? ¿Qué? Pues lo que pasa es que se detonan muchísimas cláusulas legales que están en todos estos contratos. Ya. Y entonces muchísimos otros contratos dicen, si Pemex deja de pagar, yo esta deuda que me debes me la tienes que pagar mañana. Y se vuelve, los abogados corporativos estarían felices, harían su agosto, pero se volvería un tema brutal, complicadísimo. Muchísimas gracias. 5571-131337. Oh, claro, se filtró, solamente hablan de filtraciones. Pues ahí está. Acabamos de hablar documento. Es un documento. Es un documento filtrado. Watergate fue filtrado, muchas cosas son filtradas. O sea, bueno, no tiene que haber un comunicado. No se negó no se negó, ajá. Es verdad el documento. No, lo que pasa es que si no lo dice un comunicado oficial, de pronto hay quien se pone muy piqui con el asunto. Buenos días, por favor, sean originales, y no digan que les surge que regresen los rateros y corruptos del PRIAN, porque eso es lo que están diciendo ustedes con lo de Pemex. Acabamos de decir que fue culpa de los gobernadores del PRIAN. ¿Qué te digo, Jorge? Luis, la corrupción también se ha acabado con Pemex. Romero de Champs es la muestra más visible. Pues porque ya no es el del sindicato, ¿no? Pero pues el tema sigue ahí, la administración está cañona. Y tú decías algo que me encantó, o sea, nos toca pagar la cuenta. En este momento nos tocan ya pagar las cuentas de muchos malos manejos de este gobierno y de gobiernos anteriores. Sí, este gobierno aparte, inyectó todo este dinero y invirtió mucho dinero en tratar de regresar esta producción. Que el presidente primero decía 3 millones, luego 2.400.000, luego 2 millones. Ya dijo ayer Oropés, no vamos a llegar a los 2 millones. Hacen este tema de los condensados, está bien, porque los condensados sí son valiosos, nada más. Son otra cosa. Y vienen de dos campos principalmente que descubre el gobierno anterior, son Ixachi y Cuesqui, me parece. Y han estado explotándose ahorita, pero también ya se empieza a ver declive en estos, ¿no? Y falta invertir, y son complicados, porque aunque son en tierra, son muy profundos, tienen ciertas complejidades técnicas, que está bien que se estén explotando, pero no necesariamente son sostenibles. Hay una predicción de la Agencia Internacional de Energía que dice que para el 28, te digo la cifra exacta, va a caer la producción nacional. Dice... El 28 es de aquí a 4 años. Sí, no es ahorita. Pareciera... Caerá 25% la producción petrolera de México para el 2028. Dice la Agencia Internacional. Porque no hay. Porque ya no hay reservas, porque no hay planes. Esto se puede saber. Es que hay algo aquí son proyectos a muy largo plazo, estos de petróleo. Y le duele a la gente, sobre ya todo no a la somos gente... un país petrolero. Exacto. Es lo que tenemos que entender. Eso, ya no somos un país petrolero. Ahora somos un país, comentabas hace ratito, estamos viendo lo de la garita de... Ciudad Juárez. Norte. Somos un país exportador de manufactura. Somos buenísimos para eso. Qué bueno que ya no somos un país petrolero. Jorge, te seguimos en tus redes. Estamos ahí en X, Jorge Acast, y todos los jueves en El Economista. Gracias.